No iba... Nosotros planteamos, Jimmy, A ver. la certificación del oro porque este es un problema económico. No, esa es la parte que no estamos terminando de entender. El minero artesanal, mientras no vea que él puede sacar su oro y venderlo tranquilamente, va a caer en las garras de las mafias de la minería ilegal. Mira, tú al mandar a 30.000 o a futuro a todos los trabajadores artesanales a la ilegalidad, las mafias del oro están felices. Porque vamos a ir en camino, lo que yo te he dicho más de una vez, vamos a terminar como México o como Colombia, donde... Hemos invitado al señor Guillermo Bermejo, congresista Juntos Voces por el Pueblo, pero líder de Voces por el Pueblo. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Jimmy, por la invitación. Voces por el Pueblo, ya no Juntos por el Perú, ¿no? Voces del Pueblo es el partido. El partido. La bancada es Voces por el Pueblo, Juntos por el Perú. Claro. Correcto, La agrupados. compartimos conjuntos. Así es. A ver, Dina Boluarte habló después de tantos días y tuvo un estilo diferente. ¿Qué le pareció este pronunciamiento? No, lleno de generalidades, ¿no? De conjuntos vacíos, que ella tiene esa costumbre. Y sorprende que la prensa le acepte ese tipo de términos para aceptar una rueda de prensa, ¿no? Porque no dijo nada, ¿no? Ella quiere hacer las pautas de lo que se tiene que preguntar, además. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque yo recuerdo mucho en el gobierno de Castillo eran muy incisivos, ¿no? Cuando había preguntas con él. Con Dina Boluarte tienen una paciencia poco habitual, después ¿no? de cuánto tiempo que declara, y la pregunta, si vio la conferencia, después de cada reportero le hacía énfasis, ¿no? Que este era el tema, este era otro, pero ella lo que hacía era guardar las respuestas al final. Ella propuso de que ella iba a hablar de temas generales. Exactamente, ¿no? Incluso de que los temas personales, y es que ella no ha aprendido a diferenciar, o no sé cómo llamarlo, que ella es presidente de la República, ¿no? Y que sus temas personales afectan a la nación. Tema de interés nacional, como la minería artesanal, que es lo que ella había convocado, y no temas de interés personal. Mira, ya en el tema de la minería informal, que ella no sabe diferenciar, porque no domina el tema tampoco, no sabe diferenciar la minería informal de la minería ilegal, ¿no? Han sacado del Reinfo a 31.000 artesanos. Hoy la plaza, desde la Plaza Bolívar hasta 5 cuadras más allá, está lleno de esto. Hay paralizaciones en distintas regiones del país porque no entiende y no sabe diferenciar lo que es la minería informal de la ilegal, ¿no? Entonces, ha intentado dividir al gremio artesanal y le ha salido muy mal. El país mañana y pasado mañana va a tener protestas que pueden poner en jaque su gobierno una vez más, ¿no? Pero ella sacó la ley del Reinfo, ¿no? Esa ley de ampliación que le dieron ustedes también para poderla No hacer. es una solución al Reinfo, el problema es que no se termina de entender el problema a profundidad. Yo creo que se divide en dos sectores, ¿ya? Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Los que le hacen el juego a la CONFIEP, y lo digo con todo respeto, ¿no? Que tratan de apuntar las problemáticas del país solamente sobre la minería informal, confundiéndola con la minería ilegal, ¿no? Y por otro lado, los que creen que esto solamente es un tema de ampliación para buscarse aplausos en la calle, ¿no? El problema de la minería artesanal, para los hermanos que nos están viendo, es un problema profundo y que tiene décadas en el Perú, que fue incluso en lugares como Madre de Dios, aupado por los gobiernos desde los años 60 para adelante. Yo estuve con algunos funcionarios que me explicaban que hay bocaminas que tienen 100 años sin cerrarse por parte de la minería formal, que es donde se han metido los mineros informales, y que están en lugares pues, donde el trabajo a un trabajador artesanal le puede generar sacar 5 gramos de oro en una semana. Entonces, no están entendiendo absolutamente nada de la problemática de fondo. Entonces, el Estado debería participar, ¿no es cierto?, para el tema de la certificación del oro, porque el oro peruano de la minería informal se va por frontera hacia Bolivia y hacia Brasil. Y eso es gravísimo, debería pagar aquí, ¿no es cierto? El Estado debería garantizar la compra del oro y la venta, porque incluso tú sabes que y los que han comprado para bodas y para compromisos saben que a veces algunas joyerías están mal vistas porque el oro que dan no es el de gran calidad. Eso lo debería corregir el Estado, y en el tema medioambiental el Estado participar, como pasa, Jimmy, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, países que están alrededor de nosotros, donde el Estado ayuda a que los elementos de la minería informal, una vez más, garanticen que no le da tanto daño al medio ambiente. Entonces, para usted el gobierno no ha querido formalizar a este grupo de mineros. Es que no les interesa. Ellos viven de espalda a la realidad. Por eso creen que militarizar, ¿no?, y mandar policías es la única solución. Despejar las vías y militarizar. Yo le hago una pregunta a la población. ¿Militarizar sirvió de algo en la lógica de la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo? ¿O la cocaína sigue saliendo tranquilamente e impunemente cada año, aumentando su capacidad de producción? Porque son economías ilegales que terminan corrompiendo a muchos sectores. ¿Cómo se acaba con la minería ilegal?
Primero, como te decía, primero tienes que separar la paja del trigo, ¿no es cierto? El minero que se quiera formalizar. Pero ¿no? han pasado años y no lo han hecho. El Reinfo existe hace años. No, pero como te digo, la ampliación por No lo han querido hacer. La ampliación por la ampliación no sirve. Y tampoco ponerle, ¿no es cierto?, una tabla alta a la que no van a llegar los mineros informales, porque están confundiendo al minero artesanal, ¿no?, al pequeño minero, con el minero ilegal, que trabaja de otra manera, desproporcionada, que le hacen demasiado daño al medio ambiente, ¿no? Ajá. Claro. A ver, usted me va a explicar la diferencia de estos dos. Claro. El ilegal, ¿cómo luchamos contra el ilegal? Es que el ilegal trabaja en zonas que están prohibidas. A ver. Que están prohibidas, en zonas prohibidas, ¿no es cierto? En lugares naturales que están protegidos por el Estado. Porque ahí no se puede. En cabeceras de cuenca tampoco se puede. O sea, a ellos sí tienes que combatirlos, ¿no es cierto? Ellos atacan esos lugares porque hay más concentración del mineral, ¿no? Los otros no, están desperdigados por todo el país, ¿no? Te digo, en zonas, por ejemplo, en las viejas minas, ¿no?, donde alguna vez hubo empresas formales, ¿no?, que en su costo-beneficio ya no les interesó continuar por tan poca cantidad de oro. A los mineros artesanales sí, porque para ellos 5 gramos de oro es sobrevivir una semana o 15 días. No lo están entendiendo. Metemos en el mismo paquete a ambos sectores y por eso, discúlpame el término, el zafarrancho que tenemos, porque salen a decir cualquier cosa. Yo he tenido la oportunidad, antes de ser congresista, de visitar las zonas y tú sabes diferenciar bien. Y lamentablemente la economía ilegal atraviesa el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los órganos que están para protegernos. Mira, Jimmy, en Madre de Dios hay una sola carretera de penetración. Ahí están los artesanales por un lado y está la famosa Pampa por otro lado. ¿Cómo ingresan los insumos químicos? ¿Cómo sale el oro? Que alguien nos los tenga que explicar, porque solamente hay una carretera de penetración. Entonces, la economía ilegal... Ya han sido gobiernos tras gobiernos y claro. Congresos. Este Congreso no iba a sacar la ley MAPE. Nosotros planteamos, Jimmy, a ver, la certificación del oro porque este es un problema económico. No, esa es la parte que no estamos terminando de entender. El minero artesanal, mientras no vea que él puede sacar su oro y venderlo tranquilamente, va a caer en las garras de las mafias de la minería ilegal. Mira, tú al mandar a 30.000 o a futuro a todos los trabajadores artesanales a la ilegalidad, las mafias del oro tan felices. Porque vamos a ir en camino, lo que yo te he dicho más de una vez, vamos a terminar como México o como Colombia, donde estos espacios ya se terminan convirtiendo en criminalidad armada. Y ya pasó en otros países por hacer lo mismo, por mirar por otro lado, por no interesarnos en la profundidad de una problemática de esta naturaleza. Mañana la Comisión de Energía y Minas se va a reunir. El señor Paul Gutiérrez quiere aprobar la ley MAPE, que para muchos no es una ley que tenga los beneficios y requisitos necesarios, pero lo quiere hacer y hay congresistas de oposición, de derecha, que han señalado que no, que lo único que se quiere hacer es apoyar a la minería ilegal. ¿Qué puede pasar mañana en la comisión? Va a estar complicado el día de mañana, ¿no? Entendemos por los informes que tenemos que mucha gente está llegando a Lima hoy día. Yo lo que vi, de lo que me pasaron, son calles enteras llenas ya de los mineros artesanales. Se supone que mañana llegue más gente, pero... es muy difícil, como te digo, o sea, estamos en estos dos extremos, ¿no? De los que quieren cerrar los ojos, criminalizar a los mineros pequeños, a los artesanales, confundir a la población con los mineros ilegales, que son otra cosa, ¿no es cierto? Y en el otro extremo, los que creen que esto es simplemente ampliar el Reinfo, ¿no? Ampliarlo para salir a la calle y ganarse un poquito de... No lo sé, no creo, ¿no? No creo que sea... ¿A qué se refería usted con gente que quiere aplausos? Más que todo a que no conocen el tema, a que no se conoce el tema. O sea, escuchar a los ministros, no solamente de este gobierno, uno tras otro, como bien dices tú, sin el más mínimo conocimiento territorial del lugar. Porque no es lo mismo la minería informal en Madre de Dios, en la selva, que en la sierra. No es lo mismo. Y no lo entienden. Esa gente genera economía local, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando se derrumbe todo esto bajo la creencia mágica de que con una ley van a dejar de trabajar los mineros artesanales, cosa que no va a suceder, simplemente los estás ilegalizando? ¿Y qué vas a hacer después? Mandar al ejército, mandar a la policía para que se enfrente con la población y tener un costo de muertos. Claro, yo entiendo que esta señora que ya tiene sangre en las manos, este último año tampoco le importa mucho, pero a los que sí nos importa el país, estamos preocupados por un debate más sano. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? ¿No se va a llegar a nada? Va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. No, porque mira, nosotros lo vemos en el Congreso de la República. Así como ¿Y si no se puede hacer nada, ¿en manos de quién va a estar? ¿Del Ejecutivo? Debería estar. Deberían ellos pero lo que tener un análisis profundo. Es que los mineros artesanales sigan trabajando y que la ilegalidad van a seguir trabajando. Es que no, mira, a ver, siempre pongo estos ejemplos. Es como el tema del cultivo de hoja de coca, ¿no? Se dijo, son ilegales, perfecto. ¿Eso redujo la cantidad de productores de hoja de coca? No, se multiplicaron.
Los ilegalizaste, pusiste leyes de que no se podía replantar y demás, y penas altas. ¿Pasó algo? ¿Cambió? ¿Mejoró? Mentira, empeoró. Ahora hay hoja de coca y narcotráfico en todo el Perú. Y nosotros planteábamos eso hace, mira, 20 años. Y con esto estamos advirtiendo la misma problemática, porque tú le vas a decir a esa persona que ahora es un ilegal al sacarlo de Reinfo. ¿Y qué va a hacer ese señor? Se va a amarrar las manos y se va a ir a su casa y no va a dejar de trabajar. Eso no va a suceder. Van a seguir haciendo su trabajo, pero en la ilegalidad. Y en vez del Estado llegar a solucionar un problema, va a crear otro adicional, que va a ser la violencia. Y eso es lo que tendríamos que evitar si este debate hubiese sido más sano, ¿no? ¿Estuvo bien manejada la Comisión de Energía y Minas? ¿Cree usted que el bloque magisterial hizo el trabajo que debió haber hecho o dilató también contribuyendo a demoras como... Es que como te digo, yo creo que uno es el desconocimiento profundo de un tema que nos ha explotado en la cara, ¿no? Porque usted, claro, habla solo del Ejecutivo, pero el Congreso también tiene responsabilidad. Ah, no, pero por supuesto. La Comisión de Energía y Minas, presidida por el bloque magisterial, también debe tener alguna responsabilidad. Yo creo que ellos en todo caso deberían dar una opinión al respecto de qué cosa, porque al detalle ellos deberían explicar qué han hecho desde la Comisión. Pero es un problema histórico en el país, tiene más de 50 años. Usted ha firmado el proyecto de Roberto Sánchez, hay un proyecto de ley nuevo presentado el día de hoy para ampliar el Reinfo y que se incluyan a estas personas que ya no están. Yo creo que ese proyecto no nos ha llegado todavía, pero yo quiero decirte una cosa, ¿no? La ampliación del Reinfo es una especie de mal pequeño, ¿no? Porque ¿cuándo lo amplían? Medio año más, y medio año más, y medio año más. Pero mira, dime si no ha habido el tiempo suficiente, Jimmy, para plantearse este debate que te estoy diciendo ahora, ¿no? Para entender a profundidad el problema geográfico, social, económico que tiene esto. Y los paliativos que deberían partir desde el Estado para ayudar a que esa gente salga de esta informalidad que casi roza con la ilegalidad y que no se hace. Pero no, tenemos posiciones muy marcadas, ¿no? Una posición desde la extrema derecha, que es el coro y la barra de quienes quieren ilegalizarlos sin saber el problema al que van a meter al país, ¿no? Porque obviamente esa gente va a intentar defender su puesto de trabajo con lo que pueden. Bueno, el congresista Roberto Sánchez ha presentado ese proyecto para una ampliación. Varios, me parece. El próximo año. Pero fíjate una cosa, no ¿esa alcanza. es la solución? Pero no alcanza. Esa no es la solución. Es lo que te digo, pero no alcanza. Yo entiendo que para que no pierdan, para que no los pases a la ilegalidad, que es peor, Jimmy. Es peor. Bueno. Tú lo conviertes en ilegal al minero artesanal y vamos a tener problemas en 20 regiones del país. A ver, vamos a hablar de la mesa directiva. Es el último año, es un año preelectoral, es importante quién asuma la presidencia. Alianza para el Progreso ha dicho no, ya no quieren la mesa, la tuvieron 2 veces, 3 veces si contamos a Lady Camones. La izquierda se va a juntar, se va a agrupar, ¿pretende la mesa directiva? No, porque mira, a ver, seamos sinceros, ¿no? Tratemos de ser transparentes. Hay una alianza con el Ejecutivo desde el Congreso de la República, de alguna fuerza básicamente de la derecha, y era evidente que este último año algunos van a intentar soltarle la mano a la señora Boluarte porque estamos en un año preelectoral. Nadie quiere salir en una foto con la señora Boluarte de cara a las elecciones del 2026 porque es trágico. Es una persona que está en el margen de error de las encuestas. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que muevan las fichas nomás, pues, ¿no? Algunos ya no quieren quemarse, pero a la hora de votar por la nueva mesa directiva van a alcanzar los votos sobradamente. Alianza para el Progreso se va, colocan a Somos Perú, es lo que más o menos. Y alguna comisión importante van a tomar. Entonces, cambio de lugar en las sillas nada más, ¿no? Pero siguen siendo los mismos, tienen la misma lógica, son aliados del Ejecutivo. Entonces, yo creo que la izquierda no debe participar de una cosa así, ¿no? Nosotros tenemos clara nuestra posición como oposición al gobierno de Boluarte desde un principio, y eso no va a cambiar porque lamentablemente el curso al que han llevado las cosas al país es a este extremo, ¿no? Y nosotros lo lamentamos profundamente porque entendemos que un gobierno nacido de una tradición, ¿no?, aliado con quienes perdieron las elecciones, son los culpables de la crisis profunda que vive el país. Hablando de eso, la señora Aída García Naranjo el día viernes dijo que a Pedro Castillo lo utilizaron todos, tratando de justificar la situación por la que pasa en esos momentos el expresidente, ¿no? Es una opinión muy personal de ella, ¿no? Yo creo que asumió un riesgo altísimo, Pedro, ¿no? Y todo riesgo tomado tiene consecuencias, ¿no? Nosotros siempre vamos a abogar porque haya un juicio justo con él, ¿no? Nosotros sostenemos que en lo que va el transcurso de la investigación y el proceso judicial no se ha demostrado el delito de rebelión. El delito de rebelión es bastante claro, ¿no? Al margen de si lo hizo bien, si lo hizo mal, ese es otro tema. Aquí el punto fundamental es que el delito de rebelión es alzarse en armas, y eso Pedro Castillo no lo hizo.
Así que ¿Le hubiera nosotros gustado tener a Pedro Castillo usted? Porque Roberto Sánchez A mí me gusta. está a punto de cerrar, pareciera, porque no hay una sentencia todavía, y postular a Pedro Castillo. No, mira, a ver, ahí también tenemos que ser sinceros porque creo que a veces los mensajes que se lanzan alegremente tienen la mejor intención, pero no generan claridad en la población. Pedro Castillo no puede ser candidato a la presidencia. No, es Lo imposible. saben, o sea, no tiene partido, ¿no es cierto? Y para ser candidato a la presidencia tienes que tener militancia en un partido inscrito un año antes. Entonces, eso no es real. Cuando a mí me dicen que me gustaría de Pedro Castillo es regresar al 6 de diciembre y poder hablar con él, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría, para que no pise el palito que yo creo que los opositores a él querían que cometa, ¿no? Que él cometa un acto por el cual pueda ser sacado del gobierno. Eso es lo que me gustaría con Pedro, regresar al 6 de diciembre y poder conversar con él. Se unen con Nuevo Perú, primero la gente de Marisol Perestello y el PTE. ¿Es la alianza que ya tiene usted? No, mira, nosotros estuvimos ¿O son conversando, conversaciones nosotros avanzadas? conversamos con todos. Nosotros conversamos con JP durante casi 2 años. Entendimos que ellos insistían en su alianza con Antauro Humala. Ustedes saben que nosotros somos opuestos a ese tipo de alianzas. Nosotros con posiciones que pretenden usar la violencia física para resolver los problemas no podemos aliarnos. Quienes pretendan perseguir a minorías étnicas o lo que fuera, a cualquier tipo de minoría, tampoco podemos estar de acuerdo con salidas como fusilar gente. Nosotros no estamos de acuerdo. Es un tema de principios. Nosotros somos gente formada en el socialismo, somos gente que hemos hecho trabajo en derechos humanos toda nuestra vida. No podemos estar de acuerdo con eso y se lo dijimos, ¿no? Y luego con los mencionados conversamos durante varios meses, ¿no? Pero le falta la contundencia que tiene que tener. Pronunciamiento político conjunto. Eso fue el 1 de mayo. 1 de mayo. El 1 de mayo, ¿no? Nos sentamos con el PTE, nos sentamos con Nuevo Perú y con otra fuerza más, me parece, que luego se sumó. Y nuestra agenda es clara. Nuestra agenda es la Asamblea Constituyente, la industrialización de los minerales, la segunda reforma agraria, las reformas institucionales que necesita el Perú. La Asamblea Constituyente, ¿no? La que llevó a Pedro Castillo también. Es que sigue siendo, una bandera. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay un tema que la población también ya creo que entiende ahora, ¿no? Nosotros necesitamos mayoría en el Congreso para poder hacer la Constituyente. En ese momento la bandera se levantó, pero no alcanzó para tener una mayoría congresal. ¿Y quieren hacerlo con una izquierda tan dividida, como siempre? Pero es que el pueblo tiene muchos matices. A mí no me asusta esto. Yo trabajé con Alfonso Barrantes y él siempre me explicó, ¿no?, que el Perú era un mosaico de ideas, ¿no? Por nuestra propia geografía, por nuestra propia historia, por nuestra propia formas de pensar, ¿no? Y eso es muy enriquecedor, más bien. A mí no me asusta cuando hay varios sectores por los que apostamos igual. Lo que sí se necesita hacer, como también diría Alfonso Barrantes, es el desprendimiento. No todos pueden ser candidatos presidenciales. Tenemos que ceder en algunas cosas si es que queremos ir juntos, porque yo digo una cosa y lo digo hoy en tu programa. Yo creo que por lo menos uno, ¿no?, va a tener la capacidad de capitalizar eso, ¿no? Pero sería mucho mejor que fuéramos en unidad para llegar todos juntos, ¿no es cierto?, y poder construir el Perú que nosotros queremos. ¿Usted cree ese personaje? Espero que sí, ¿no? Yo espero que sí. Yo espero que lo que vemos reflejado... ¿Qué falta determinar para que Guillermo Bermejo sea el candidato? Mira, yo soy muy respetuoso de los otros espacios, muy respetuoso. Entendemos que nosotros tenemos una diferencia con los demás espacios. Nuestro espacio es un espacio que creció de forma monolítica, ¿no? Los otros espacios de nuestros hermanos, de los otros partidos de izquierda, tienen varias corrientes internas que ellos tienen que arreglar para poder tomar decisiones. No es nuestro caso. En nuestro caso estamos claritos qué queremos, cuál es la agenda que queremos plantear, qué haríamos desde el primer día de gobierno y quién es el candidato en el caso de nosotros. En las demás fuerzas tienen todavía muchas conversaciones internas para poder decidir. Acá estamos. Nosotros estamos con los brazos abiertos para construir sin necesidad de imponer una candidatura. Y yo quiero que eso quede bien claro hoy aquí en Canal N. Nosotros jamás hemos impuesto nuestra candidatura. Hemos planteado una metodología de elección que en los próximos meses vislumbre quién es el que llega mejor. Y el que llegue mejor, que se asuma y los demás aceptaremos democráticamente. Y al llegar mejor significa llegar con todo, ¿no? Con el activo que se ha hecho y con el pasivo. Como tiene que ser. Sabiendo todos los procesos que uno tiene, todas las investigaciones que usted tiene, claro todos los casos y a la gente que usted apoyó. ¿Meritó a usted ¿A gente que apoyó como quién? Pedro Castillo, me refiero. No, pero yo me siento... Por supuesto, usted lo respalda yo me siento contento de haberlo va a salir en la campaña, ¿no? Va a salir y se va a mencionar y se le va a recordar. Pero Pedro es querido por la población. Hay un sector que no lo quiere. Eso es lo que usted Pero no, menciona, la mayoría de pues, las encuestas que hace la derecha votan que Castillo sería senador así y que hay un alto porcentaje mayoritario
de gente que lo estime y que lo quiere. Entonces, ¿por qué yo sentiría un pasivo con Castillo? Hay que asumir, ¿no es cierto?, la responsabilidad histórica de construir como estamos. El Perú es hacia adelante, que quienes quieran vivir en la lloradera de hacia atrás, ¿qué vamos a hacer? Quienes quieran quedarse en la mini política, quédense ahí. Con nosotros no cuenten, ¿no? Bueno, tener un proceso judicial no es quedarse con lo poco, ¿no? Es afrontar eso y ver qué es lo que Con pasa. interés, ¿no? mira, los grandes líderes de la historia han pasado procesos judiciales, de líderes espirituales hasta líderes políticos importantes, mucho más importantes que nosotros. Y eso jamás los amilanó, los hizo continuar porque la historia se construye, ¿no?, con el esfuerzo, con la entereza, con la entrega de la vida propia para construir el país que uno quiere. ¿Qué cree que va a pasar con Dina Boluarte el 28 de julio del próximo año? Va a tener que buscar escondedero, como dicen en Centroamérica, ¿no? Yo no creo, hoy escuché a uno de estos que le hacen la comparsa a Dina Boluarte por el tema de la tarjeta esta de los 5.000 soles, ¿no? Imagínate. Y dice, no, es que ella no puede, dice, no andar así nomás por la calle. No, ahora puede andar, porque tiene seguridad y, ¿no? Yo no sé qué va a pasar con la señora el 28 de julio. ¿Cómo podría volver una persona que ha hecho tanto daño al país a andar por la calle tranquila? Y esto, que no es poca cosa, el tema de los 70 muertos, la va a alcanzar. Investigaciones y que no siguen, pues, ¿no? va a poder encontrar país que la quiera recibir. Porque las violaciones de derechos humanos te convierten en un paria internacional. Y eso lo debe tener bien claro. Yo no sé qué va a hacer, pero acá no se va a poder quedar porque no estamos en los 80 o en los 90 donde las violaciones a los derechos humanos había que investigarlas, ¿no es cierto?, con una precisión y una inversión impresionante de la cual el Estado siempre se hizo el loco, como decimos nosotros. Están los videos de cómo se mató a la gente. Y cuando tengamos un país libre y cuando tengamos órganos de justicia que realmente actúen como tal, será procesada rápidamente. Correcto. Morgan Quero, su ministro, el ministro de Dina Boluarte me refiero, está en Ciudadanos por el Perú, el grupo o vinculado a su hermano, pues, ¿no? Pero claro, tú sabes que todos están ahí pegados entre todos, ¿no? Tratando de hacer sostenible esto hasta finales del mandato, que es lo que ellos se propusieron. Yo siempre le hago... Pero ve a Morgan Quero como candidato. Mira, Renunciar para yo creo que intentar. son demasiado optimistas, ¿no? Escucharla a ella con esos vítores que están haciendo bien las cosas y algunos que creen que la población va a Ella respaldar. ha dicho que van a terminar todo lo que han hecho y que es un gobierno decente y honesto. Pregúntenle a la gente, pues, porque yo creo que si más del 95% de la gente te dice que debes irte, lo que tú estás diciendo es una fantasía de absoluta desconexión con la realidad que vive el país, ¿no? Muy bien, era Guillermo Bermejo hablando de política. Guillermo Bermejo, quien figura ya entre algunas encuestas, ha comenzado a salir. Vamos a ver qué es lo que pasa y si la agrupación o la izquierda finalmente termina uniéndose. Muchas gracias. Gracias, señor Bermejo. Gracias a ti. Guillermo Bermejo, congresista, dicho sea de paso, de Voces por el Pueblo. Juntos por el Perú, Voces por el Pueblo, pero líder de Voces por el Pueblo. Pausa. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But I